Hola, hola, mis queridos amantes del drama y de las historias de amor. Qué alegría tenerlos de nuevo en este espacio que hemos creado para compartir nuestras pasiones y chismear un poquito sobre el mundo del espectáculo. Hoy estamos a punto de sumergirnos en un mar de emociones, de recuerdos y de especulaciones, porque vamos a hablar de dos personas que, queramos o no, siempre nos hacen palpitar el corazón un poquito más fuerte. Sí, me refiero a los inconfundibles Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esas dos estrellas turcas que nos robaron el aliento en la pantalla y que, por mucho que intentemos no pensar en ello, siguen generando un torbellino de preguntas y sentimientos. ¿Están juntos? ¿No lo están? ¿Qué fue de aquel romance que nos tuvo a todos pegados al televisor? Pues bien, hoy vamos a explorar un poco más allá de los rumores y las portadas de revistas, y vamos a indagar en ese encuentro que, según se dice, fue íntimo y emocionante. Un encuentro que, si las fuentes no mienten, dejó más de un corazón acelerado y más de una sonrisa nostálgica. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este viaje va a ser intenso. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este romance digno de una telenovela, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestro contenido. Y por supuesto dejen sus comentarios al final del vídeo porque nos encanta saber qué piensan. Ahora sí, que comience la aventura. Hoy, mis queridos chismosos, nos vamos a sumergir en el universo de Hande y Kerem, o como muchos los conocen, Anker. Esa pareja que incendió las pantallas con su química innegable en Sen Kalkam, Me robaste el corazón, y que, fuera de los sets de grabación, mantuvo a millones de fanáticos con el corazón en un puño. Esa historia de amor que muchos pensamos que traspasaría la ficción y se convertiría en el cuento de hadas que todos anhelábamos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos, y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, al menos públicamente. Y digo públicamente porque las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro, sobre una nueva oportunidad para el amor, han estado circulando a velocidades vertiginosas. Y no se trata solo de chismes de pasillo, no, hay fuentes que apuntan a un encuentro íntimo, un momento de cercanía entre Hande y Kerem que ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de sus miles de fans. Ahora bien, vamos a ser sensatos por un momento. El mundo de la farándula es como una montaña rusa, lleno de altos y bajos, de verdades y mentiras, y de muchísima especulación. Así que lo que voy a compartir con ustedes a continuación, son datos basados en información que ha trascendido, pero siempre con la cautela que requiere este tipo de situaciones. No podemos dar nada por sentado, y mucho menos cuando se trata de la vida privada de otras personas. Pero con esas precauciones, les aseguro que lo que les voy a contar es muy jugoso. Se dice, se comenta, se rumorea, que este encuentro se produjo en la casa de uno de ellos. No se ha especificado quién fue el anfitrión, pero algunos apuntan a que fue en el hogar de Hande, un espacio que, según se dice, siempre fue muy especial para ambos. Imaginen la escena, después de meses de separación, de distancia, de silencios y de miradas esquivas, Hande y Kerem se encuentran de nuevo en la intimidad de un hogar, un lugar donde compartieron risas, cenas, confidencias y quién sabe qué más. Un espacio que seguramente guarda muchos recuerdos, tanto los más dulces como los más agridulces. Los que saben aseguran que la atmósfera era palpable, que la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Una mezcla de emoción, de nerviosismo, de curiosidad y, por qué no decirlo, también de algo de esperanza. Se dice que la conversación fluyó, que hablaron durante horas, que revivieron momentos del pasado, y que, por supuesto, también abordaron el presente y el futuro. No puedo evitar imaginarme esa conversación, las miradas, los silencios incómodos, las risas tímidas, los gestos de afecto que seguramente aparecieron de forma espontánea. Creo que todos los que hemos vivido una relación así, podemos identificarnos con esa sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, pero al mismo tiempo, de tener la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. O incluso, ¿por qué no?, de que las cosas sean aún mejores. Los que tienen información privilegiada aseguran que en ese encuentro, no solo se habló de trabajo, de proyectos profesionales, o de la vida en general. Aseguran que también hubo espacio para el corazón, para los sentimientos, para aquellas emociones que, a pesar del tiempo y la distancia, nunca dejaron de latir con fuerza. Algunos medios turcos, que siempre están muy al tanto de los movimientos de Hande y Kerem, han especulado sobre la posibilidad de que este encuentro sea un primer paso hacia una reconciliación formal.
Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que simplemente se trató de una conversación entre dos personas que compartieron un pasado muy importante y que necesitaban cerrar un capítulo de sus vidas. Como decía antes, en este mundo de la farándula, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Pero lo que sí es innegable es que este encuentro ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde los fans de Anker han expresado su alegría, su esperanza y su deseo de que esta historia tenga un final feliz. Y es que la química entre Ande y Kerem es innegable. Ya la vimos en pantalla, donde sus personajes nos enamoraron con sus miradas, con sus discusiones, con sus momentos de ternura. Pero esa química, al parecer, también existió fuera de la pantalla, algo que quedó patente en cada una de sus apariciones públicas juntos, en cada una de las entrevistas que dieron, en cada una de las fotos que compartieron en sus redes sociales. Por eso no es de extrañar que sus fans, aquellos que creyeron en su amor desde el primer momento, ahora estén cruzando los dedos para que esta historia tenga una segunda oportunidad. Pero la vida no es una telenovela, y los finales felices no siempre están garantizados. En este punto creo que es importante recordar la postura que ambos han mantenido desde su separación. Si bien no han hablado públicamente sobre los motivos exactos de su ruptura, ambos han dejado claro que se guardan un gran cariño y respeto. No ha habido escándalos, ni peleas mediáticas, ni declaraciones hirientes. Simplemente han optado por el silencio, por la discreción, algo que en el mundo del espectáculo es cada vez más difícil de encontrar. Este gesto de madurez y de respeto mutuo ha sido valorado por sus fans, quienes entienden que a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y el hecho de que Ande y Kerem hayan tenido este encuentro íntimo, ha reavivado esa llama de la esperanza. Pero vayamos un poquito más allá en este análisis. ¿Qué pudo haber motivado este encuentro? ¿Simple curiosidad? ¿Nostalgia? ¿Necesidad de cerrar un ciclo? O tal vez, esperanza de una reconciliación. Creo que todos estos factores pudieron haber influido en la decisión de Ande y Kerem de verse de nuevo. Es posible que tras meses de distancia ambos hayan sentido la necesidad de hablar, de aclarar ciertos puntos, de recordar momentos felices y también, por qué no decirlo, de ver si aún existe esa chispa que los unió en el pasado. No sé ustedes, pero yo creo que es muy difícil olvidarse de una persona con la que compartiste momentos tan especiales. Y más aún, si esa persona, además de ser tu pareja, también fue tu compañero de trabajo, tu confidente, tu amigo. Es verdad que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser muy complicadas. La presión mediática, los constantes viajes, las agendas apretadas, pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Pero a pesar de todas las dificultades, creo que el amor verdadero siempre encuentra una forma de volver a florecer. Y tal vez, solo tal vez, este sea el caso de Ande y Kerem. No podemos afirmar nada con certeza, pero sí podemos soñar, podemos ilusionarnos, podemos imaginar un futuro donde ambos vuelvan a estar juntos. En este punto creo que es importante mencionar el papel que juegan los fans en este tipo de situaciones. Los fans de Anker desde el primer momento han sido una fuerza imparable. Han apoyado su relación, han celebrado cada uno de sus logros, han compartido cada una de sus fotos, y también han sufrido con cada uno de sus tropiezos. Son una comunidad que se extiende por todo el mundo, que se une a través del amor que sienten por Ande y Kerem, y que ahora, más que nunca, está pendiente de cada uno de sus movimientos. La presión de los fans, si bien a veces puede resultar agobiante, también puede ser un motor para que una pareja se dé una segunda oportunidad. Y en el caso de Ande y Kerem, el apoyo incondicional de sus seguidores puede ser un factor muy importante para que decidan volver a intentarlo. Pero más allá de la especulación, de los rumores y de las esperanzas, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas, con sus propios sentimientos, con sus propias vivencias, y que merecen respeto y discreción en sus decisiones. No podemos olvidar que su vida privada no es un espectáculo, y que tenemos que evitar juzgarlos o presionarlos. Lo que sí podemos hacer es apoyarles, desearles lo mejor, y esperar a ver qué pasa. Porque al final la vida siempre nos sorprende con giros inesperados, con momentos de alegría, con momentos de tristeza, y también con segundas oportunidades. Y en ese sentido, si algo nos ha enseñado la historia de Ande y Kerem, es que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Un sentimiento que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar,
y que nos recuerda que a pesar de todas las dificultades, la vida siempre vale la pena vivirla. Y ahora más que nunca los fans de Anker están aferrados a esa esperanza, a esa posibilidad de que el amor verdadero, vuelva a unir a estas dos estrellas turcas que nos han robado el corazón. Pero volvamos al presente, a ese encuentro íntimo y emocionante del que tanto hemos hablado. Según las fuentes, este encuentro no fue una simple conversación de amigos, no fue algo más, algo que tuvo una carga emocional muy fuerte. Se dice que hubo miradas que decían más que 1000 palabras, que hubo sonrisas que iluminaban la habitación, y también, que hubo lágrimas que reflejaban la profundidad de los sentimientos que aún existen entre Hande y Kerem. Es muy difícil saber con exactitud lo que pasó en esa casa, pero lo que sí podemos intuir, es que fue un momento de mucha intensidad, de mucha cercanía, y que sin duda, marcó un antes y un después en la historia de esta pareja. No sé ustedes, pero a mí me encanta imaginarme cómo fue ese encuentro, los gestos, las palabras, los silencios, la atmósfera en general. Es como si estuviéramos viendo una escena de una película, una escena que nos hace suspirar, que nos hace soñar, que nos hace creer en el poder del amor. Y es que al final todos queremos creer en el amor, todos queremos que las historias de amor tengan un final feliz, y por eso, seguimos con tanta atención cada paso de Hande y Kerem. Y aunque no sepamos con certeza qué pasará, sí podemos disfrutar de cada momento de esta historia, como si fuera una telenovela que nos tiene enganchados desde el primer capítulo. Y así, mis queridos amantes del chisme, hemos llegado al final de este viaje en el universo de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, que hayan sentido la emoción, la intriga y la esperanza que nos ha transmitido esta historia. Y ahora, como siempre, es el momento de recapitular los puntos principales que hemos tocado. Hablamos de ese encuentro íntimo y emocionante que, según los rumores, tuvo lugar en la casa de uno de ellos. Un encuentro que ha reavivado la esperanza en los corazones de los fans de Anker, y que ha generado un sinfín de especulaciones sobre el futuro de esta pareja. Hemos analizado la química innegable que existe entre Hande y Kerem, esa conexión que vimos en la pantalla y que al parecer, también existe fuera de ella. Hemos recordado los momentos más importantes de su relación, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, y también, los momentos de silencio. Hemos hablado del papel que juegan los fans en este tipo de situaciones, y de la importancia de respetar las decisiones de las personas que están en el ojo público. Y por último hemos reafirmado nuestra creencia en el poder del amor, en la capacidad de superar los obstáculos, y en la esperanza de que las historias de amor tengan un final feliz. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que sigamos compartiendo nuestras pasiones, y para que sigamos chismeando juntos sobre el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este contenido, que les haya resultado interesante y entretenido, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y las relaciones humanas. Y ahora, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus experiencias. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció este encuentro íntimo? ¿Qué creen que pasó en esa casa? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de las novedades y de los chismes más jugosos. Y recuerden, este es nuestro espacio para compartir, para disfrutar y para soñar juntos. Así que gracias una vez más por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Sigan amando, sigan soñando y sigan disfrutando de la vida. Adiós.